Hola niñas y niños del quinto grado. Hoy día, lunes 22 de junio, nos encontramos en la semana 12 y con nuestro proyecto difundimos cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan. Estamos en el mismo proyecto desde la semana pasada. Hoy día tenemos la actividad Explicamos soluciones creativas para responder a retos. El área de ciencia y tecnología y la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Hoy día es necesario recordar lo que hicimos la semana anterior. En una primera parte de nuestro trabajo, recuerda que hemos analizado las experiencias vividas por pobladores de las alturas de los Andes, relacionadas con el medio y la generación de recursos alimenticios. ¿Recuerdas a la región Suni? Asimismo, has comprendido que los problemas producidos por el ambiente natural difícil de esas regiones se pueden resolver aplicando conocimientos científicos y soluciones técnicas tanto para dominar el medio como para crear ambientes artificiales favorables y óptimos. Esta vez vas a profundizar en alguno de esos conocimientos y técnicas. ¿Recuerdas? Aquí está la región Suni, que se encontraba entre 3.500 a 4.000 metros y que en esta zona era un poco complicado por el clima poder producir hortalizas y que el problema, justo el reto de esas poblaciones era poder disminuir la situación de la desnutrición en los niños y niñas. Entonces, justo una de las alternativas era los invernaderos. Bien, el propósito que hoy día tenemos es pues explicar el beneficio de algunas técnicas agrícolas para la producción de hortalizas y para mejorar la nutrición en la familia. Justo de las técnicas agrícolas que te hablamos y que vamos a trabajar hoy día es de los invernaderos, ¿no? Y cómo estas pueden contribuir a mejorar la nutrición en las familias. Bien, para iniciar vamos a escribir algunas reflexiones en el cuaderno relacionadas con las siguientes preguntas. Primero, ¿qué sabes sobre las temperaturas óptimas o ideales para que algunas plantas de hortalizas puedan vivir? ¿Conoces tú que algunas hortalizas puedan tener alguna temperatura ideal? ¿Crees que la temperatura necesaria para que una hortaliza viva y se desarrolle puede ser la misma para otras especies? ¿Por qué? ¿Será las mismas hortalizas o diferentes hortalizas tendrán la misma temperatura, las condiciones iguales o diferentes? ¿Sabes en qué época del año llueve intensamente en las alturas de los Andes? Esta pregunta porque realmente nos va a ayudar a poder entender en qué época del año se puede sembrar, ¿no? Es importante a ver que tengas una idea de ello. Cuando en el Perú estamos en verano, ¿por qué en otros lugares del mundo están en invierno? A ver, tú tienes una idea de ello, explícalo. Ya, estas son ideas previas para poder tener una base y poder empezar nuestra sesión. Y finalmente, en esta parte, con ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿de qué manera será posible crear espacios con microclimas templados en lugares fríos? ¿Recuerdas que en el invernadero existía un microclima templado? Es decir, el clima de afuera del invernadero es diferente al clima que está en el interior de ese invernadero. Por lo tanto, es un microclima. Entonces, eso, ¿tú crees que con la ayuda de la ciencia y la tecnología pueda ser posible crear esos espacios templados en esos lugares tan fríos? Bien, la pregunta que hoy establecemos como pregunta de investigación es la siguiente. ¿En qué aspecto de la construcción de un invernadero ayudan la ciencia y la tecnología a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? No te olvides que las situaciones retadoras son aquellas situaciones en donde hay una dificultad, algún problema que solucionar. Por lo tanto, queremos saber si la ciencia y la tecnología puede contribuir a poder dar una solución a estos problemas que pueden haber en lugares, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Donde no se puede sembrar hortalizas, por ejemplo. Tú vas a plantear tu primera respuesta, que es la hipótesis de la pregunta.
Entonces, en base a ello, vamos a ir desarrollando nuestro trabajo. El plan que tenemos para trabajar el día es investigar para dar una respuesta final con argumentos basados en evidencia. O sea, lo que vamos a hacer ahora en esta parte de nuestra sesión es leer. A través de la investigación, tú sabes que utiliza la lectura. Si no leemos, no vamos a poder aprender. Por lo tanto, es importante esta parte. Vas a apoyarte en el texto que te vamos a entregar a través del WhatsApp. Te voy a enviar el texto que tiene 5 páginas, pero que es muy, muy enriquecedor, porque ahí nos va a dar muchas pautas sobre la ciencia y la tecnología en el funcionamiento del invernadero. Este es el texto, mira, 2 hojas te he podido colocar aquí, pero que tú vas a leerlo con mucho detenimiento, vas a hacer uso de tus técnicas, donde vas a resumir, vas a subrayar y vas sobre todo a ubicarte de acuerdo a las preguntas que tienes al comienzo para que vayas dando respuesta a alguna de ellas. Bien, también necesito que te informes a través de esta fuente que es muy importante para que tú puedas tener una idea clara de lo que es un invernadero, de los materiales que se usan y de cómo poder trabajar eso en esa zona, ¿sabes? Vamos a prestar atención, por favor, atentos a la información. Un invernadero es una estructura que permite aislar cultivos de las condiciones climáticas del exterior. Otorga la posibilidad de controlar la temperatura y la humedad del ambiente, pudiendo realizar cosechas tempranas o aceleradas de distintas especies, fuera de temporada, con mayor rendimiento e importantes beneficios en la calidad final del producto y el uso del agua. El invernadero está compuesto por 2 elementos básicos: la estructura de soporte, que puede ser construida en fierro, madera o PVC, y la membrana translúcida, que permite atrapar la energía del sol, entregar la luz a las plantas y aislar las cosechas. Comúnmente se realiza en vidrio, policarbonato o plástico, siendo este último el más utilizado, debido a lo económico que resulta. A la estructura básica se agregan elementos de ventilación, tecnología de riego, fertilización, termómetros o climatizadores que permitan regular la temperatura y humedad interior y una mayor economía en la producción. ¿Cómo construir un invernadero? Para construir un buen invernadero es importante considerar ciertos elementos previos que permitan su funcionamiento óptimo: terreno disponible, orientación, dimensión, forma y materiales constructivos. Bien, como te habrás podido dar cuenta, es necesario la información tecnológica y la información científica. Es importante que podamos deducir de lo que hemos leído, porque vas a leer también, y de la información que te estamos dando, esto, por favor, a ver, lo que la ciencia y la tecnología va a apoyarnos en poder realizar este tipo de elementos, de instrumentos que van a permitir mejorar las condiciones de vida de la población. Mira, la ciencia está representada aquí con nuestra cabeza, la cabeza y diferentes conocimientos. Y la tecnología igual, pero con instrumentos, ¿cierto? Mira, pero ¿qué es lo que pasa con la ciencia y la tecnología? Las dos trabajan de la mano. Ni una ni otra se desliga, porque ella es la que da. La ciencia da el conocimiento y la tecnología aprovecha ese conocimiento para poder elaborar los instrumentos y utilizar los instrumentos adecuados para poder mejorar la calidad y todo lo que sea relacionado a una mejora, ¿no? Mira, la información, la ciencia nos puede dar una información de que es, por ejemplo, radiación solar, del clima, nos da la información de lo que es la temperatura, de la lluvia, de los vientos, ¿no? Entonces, toda esta información va a ser útil. ¿Por qué? Porque voy a saber, por ejemplo, que el sol en determinadas zonas es más fuerte que en otras, ¿no?
Por ejemplo, voy a saber que va a llover, que no va a llover, que va a estar soleado. Voy a saber cuál es la temperatura, entonces en qué momento del día es mayor o menor. Mira la información de la ciencia, ¿no? Igual que el día que va a llover, cómo va a ser, en qué estación del año, ¿no? Y el viento, cómo es la dirección del viento, por qué se produce en esa dirección. Mientras que la tecnología pues te va a dar los instrumentos para poder controlar todos estos factores, para poder medir, por ejemplo. Si se trata de la temperatura, si sabemos que hay una temperatura porque hay un calor radiante, entonces, ¿cómo medimos? La tecnología hace uso del instrumento de los termómetros, por ejemplo, para medir la temperatura, ¿no? También esos conocimientos de sus técnicas para la construcción, porque la construcción de un invernadero, por ejemplo, no lo va a hacer cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona que conoce sobre las técnicas que tienen que aplicarse, por ejemplo, qué tipo de plástico, ¿no? Si tiene que ser translúcido, si tiene que, debe haber cierta opacidad para que controle los rayos infrarrojos, o sea, todo eso es el conocimiento de la ciencia que es aprovechado por la tecnología. Entonces, mira, acá también te doy otra ilustración acerca de lo que queremos hoy día a lo largo de nuestra sesión. La ciencia y la tecnología de la mano. Porque esta aplicación del invernadero en las zonas donde no se puede producir cualquier hortaliza, eso es lo que queremos saber, cómo puede ayudar la ciencia y la tecnología. Entonces, mira, la ciencia nos va a dar un conocimiento de cómo es la temperatura óptima, cuál es esa temperatura óptima, ¿no? ¿Qué necesitan, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, ¿no? Por ejemplo, el tomate necesita tantos grados centígrados para que se desarrolle y produzca. La berenjena, el brócoli, etcétera, cada una de ellas, ¿no? Y también nos va a decir cómo es el clima, cómo se produce el clima, cómo es la radiación solar, ¿no? Y por qué se produce la radiación solar, cómo son los rayos que se producen, qué tipo de rayos se producen, cómo es la humedad, cómo se produce el viento, cómo es la dirección del viento y a qué se debe, las precipitaciones pluviales, la lluvia, ¿no? Entonces aquí un ejemplo, mira. Por ejemplo, de diciembre a marzo es verano en el hemisferio sur porque está inclinado hacia el sol y recibe luz solar directamente. Mira, este es un conocimiento que lo da la ciencia, porque quién sabe por qué se produce en el hemisferio sur es verano. ¿Por qué? Porque la ciencia sabe cómo es, porque tiene las herramientas necesarias para saberlo. Y también, por ejemplo, acá hay otro. La radiación solar tiene diferentes tipos de rayos. Hay rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, ¿no? O sea, todo este conocimiento es que lo aprovecha la tecnología. Mira, tecnología. Mediciones con instrumentos tecnológicos. La tecnología hace uso de este conocimiento utilizar para poder elaborar los instrumentos, aplicarlos convenientemente y poder sacar el máximo provecho, ¿no? En este caso, en el invernadero. La infraestructura también, la tecnología, por ejemplo, va a hacer uso de los materiales adecuados para poder elaborar este invernadero. No se puede hacer con cualquier material. No puede ser, por ejemplo, un plástico oscuro, un plástico delgadito en donde el viento lo malogra, se lo lleva o el sol inmediatamente lo raja, lo agrieta, ¿no? Entonces tiene que ser un material adecuado y la tecnología es la que hace uso de los conocimientos para trabajarlo. La ubicación del invernadero. Si la tecnología hace uso de que la ciencia sabe que el viento se produce de este oeste, por ejemplo, entonces no lo va a ubicar. La tecnología va a hacer uso de ese conocimiento para que lo ubique de manera apropiada, ¿no? Y no vaya a malograrse con el viento. Entonces te das cuenta de eso, está haciendo uso la tecnología, de ese conocimiento. El control climático, por ejemplo, ¿no? La temperatura, la humedad, ese control lo hace a través de herramientas e instrumentos, por ejemplo, termómetros, ¿no? Para que pueda medir esa temperatura interna, de tal manera que pueda elaborar un microclima diferente pues al del exterior. Entonces, ese control lo hace la tecnología a través de sus instrumentos. Pero ¿quién te da el conocimiento de cómo debe ser ese clima
es la ciencia, ¿no? Ese clima es así, para determinadas plantas debe ser así, entonces acá se controla a través de esos instrumentos. El riego y la fertilización. La tecnología hace uso de qué? De técnica de riego. No va a regarlo como puede, como sea, sino tiene que haber una técnica apropiada para que esas plantas desarrollen pues como debe ser y produzca la calidad óptima que se requiere, ¿no? Y la fertilización, cualquier fertilizante no tiene que ser, sino tendrá que ser de acuerdo al estudio que se realiza. La ciencia te dice, esta hortaliza necesita determinado tipo de fertilizante, entonces la tecnología hace uso de ese conocimiento para que haga pues el instrumento apropiado y aplique pues esa herramienta para una mejora de calidad del producto. ¿Ves? Entonces eso es importante para poder ubicarlo. Luego de escuchar, leer y ver el video, vamos a recoger datos y vamos a analizar los resultados. Mira, aquí te presento vas a hacer tú un texto, es decir, cuando tú has leído, has escuchado, visto el video, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tus anotaciones, porque cuando uno lee no puede ir al vacío, sino tienes que ir sacando las ideas importantes, las evidencias, de acuerdo a las preguntas que te están estableciendo al comienzo, tú andas recogiendo lo más importante. Y es importante porque esto va a ser tu insumo para que tú al final puedas responder también la pregunta de investigación. Pero debes tener en cuenta esto, mira. Primero, para que elabores tu texto, que va a ser tu insumo para que respondas al final, vas a tener en cuenta el grado de temperatura que afecta a algunas hortalizas, las cuales en la mayoría de casos pueden morir. Acá te voy a dar un ejemplo. Mira, en el texto vas a encontrar esto. Se puede cultivar en ambientes que tengan una temperatura apropiada. ¿Ves? Esta es menor a la óptima, deja de crecer. Y si es muy baja, puede morir. También puede afectar a la planta a una temperatura del ambiente menor a la óptima en la noche o mayor a la óptima en el día. Mira todo lo que hay, ¿no? Entonces, eso que te estoy planteando yo como un criterio, tú lo vas a ir escribiendo para que puedas tener ya ese texto y al final te pueda servir. Las temperaturas ideales a las que determinadas hortalizas como el tomate, el pepino, eso debes tenerlo en cuenta cuando escribas también. Vas a escribir esto, por ejemplo, la temperatura óptima para que crezca el tomate durante la noche es de 13 y 16 grados centígrados. Mira, mientras que durante el día es de 22 a 26 grados centígrados. Te estoy escribiendo del tomate, pero tú de repente colocas del pepino, del pimiento, y hay una tablita la cual vas a usar para que puedas ir sacando lo más importante de ese texto. Bien, mira, acá hay otra. ¿Por qué se producen las estaciones y por qué es necesario conocer las condiciones ambientales en cada una de ellas para hacer que funcione bien un invernadero? Aquí también te he puesto parte de ello, de esa evidencia que encontré ahí y que tú puedes también profundizar. La variación del ángulo del eje de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, o sea, el movimiento de traslación, determina las estaciones, ¿ves? O sea, tú tienes que ir ubicándote y tu texto tiene que estar respondiendo un poco a la condición que te estamos dando para que tú tengas ya el insumo y puedas trabajarlo al final. ¿De qué manera la radiación solar permite crear el microclima en un invernadero? Ya, también aquí te he dado un ejemplo que tú puedes usarlo o puedes profundizar. Las plantas utilizan los rayos de luz visibles para fabricar sus alimentos con el dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Los rayos infrarrojos generan calor en las plantas y el suelo y la atmósfera. Los rayos de luz visibles producen otros efectos más en la planta. La luz solar blanca visible está compuesta por rayos de luz de 7 colores diferentes. ¿Te acuerdas del arco iris? Por ahí está un poco la cuestión de la ciencia que nos puede explicar esto. Entonces, mira, esto es una forma de que tú vas a ir anotando ya tus ideas de la investigación que estás realizando a través de la lectura. ¿Qué tipo de rayos que forman la luz solar favorecen la creación de microclima en el invernadero? Eso tú vas a escribirlo, vas a buscar y vas a escribirlo. ¿Qué efectos sobre las plantas tienen los diferentes colores que conforman la luz solar? Ahí también en los cuadritos vas a encontrar esas evidencias.
¿Por qué no será lo mismo crear un invernadero en una quebrada que en lo alto de una montaña? Es lo mismo, tú tienes que ver eso y también lo vas a encontrar, lo vas a escribir. No será lo mismo por esto, ¿no? ¿De qué manera la orientación de un invernadero ayuda o perjudica que se forme un microclima? La orientación, mira, ¿no? La orientación. En cualquier orientación se le puede colocar de acuerdo a los vientos, ¿recuerdas que vimos? Entonces el microclima será óptimo de acuerdo a la orientación. Entonces busca tú en el texto y vas anotando las ideas porque eso va a ser un insumo para ti. Bien, luego que has hecho esto, vamos ya a responder la pregunta de investigación. ¿Ves? Ese texto que tú has escrito, ya has anotado, ya has puesto todas las ideas necesarias que puedes ahora considerar en esta pregunta. ¿En qué aspecto de la construcción de un invernadero ayudan la ciencia y la tecnología a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? Por supuesto que todo eso que has escrito no vas a colocarlo aquí, sino vas a buscar porque eso te ayuda a poder tener consistencia en tus ideas, a tener fundamentos de todo lo que luego vas a comunicar a tu familia de repente o también porque tú aprendes cada día, ¿no? Y entonces, esta es la pregunta de investigación que ahora ya vas a responder con sustento. ¿En qué aspecto de la construcción? Será, por ejemplo, en su infraestructura, quién participa en la infraestructura, quién participa en el conocimiento de los rayos infrarrojos, en la temperatura, ¿no? En el clima, en ese microclima, en el fertilizante, en el riego. Entonces tú vas a ir colocando ya todo eso después de haber investigado y haber colocado tus respuestas anteriores. Bien, finalmente vamos a comunicar, comunicaremos lo que hemos aprendido. Pero estas preguntitas también tienes que responderlas. Mira, ahora dice, ¿qué evidencias o experiencias has encontrado en la lectura sobre la necesidad de que los pobladores de los Andes peruanos tomen en cuenta la ciencia y la tecnología para enfrentar problemas? O sea, no se puede solucionar un problema si no lo hay. Si hay un problema, ese es un reto. Entonces, ¿qué evidencia hay de que puedan hacerse los invernaderos? ¿Cuál? ¿Por qué se está haciendo esos invernaderos? Entonces, dice sobre la necesidad de que los pobladores andinos tomen en cuenta la ciencia y la tecnología. ¿Por qué no lo hacen de manera rústica? ¿Habrá dado resultados? ¿No habrá dado resultados? Entonces, la ciencia y la tecnología son vitales para poder hacer ese tipo de trabajos para que pueda haber una mejora en la alimentación de esas zonas, ¿no? ¿Qué mediciones ambientales? ¿Recuerdas que hemos hablado y en el video también habla, ¿no?, de las mediciones ambientales? ¿Crees que se requiere para construir y hacer que funcione un invernadero? Eso es importante, ¿no? No puedo hacer un invernadero en donde no se necesita, ¿no? Entonces hay que ver, tener en cuenta la temperatura, clima, ¿no? Hay que ver todo eso. Y luego, ¿qué evidencias o experiencias has encontrado en la lectura y en tus reflexiones que pueden respaldar esta última respuesta? O sea, en las respuestas anteriores recuerda que tienes un texto, ese texto te va a dar un poco por ahí de base para que tú mejores también esta pregunta, ¿ya? Y finalmente vamos a reflexionar con esta pregunta. Dificultades que tuviste durante el desarrollo de la actividad y cómo las superaste. ¿Ha habido dificultad? Claro que siempre hay dificultades de todo tipo, ¿no? De tipo familiar, técnico, pero nos referimos a la sesión. ¿Qué es lo que hace falta? Ya sabes, si es que hay preguntas, dudas, me llamas, me mandas un mensaje o cualquier otra forma de poder comunicarnos, que sabes que puedo ayudarte también. Y entonces la tarea, en resumen, la tarea que vas a presentar son tres, ¿no? Una es dar respuesta a la pregunta de investigación, ya sabes, con fundamento. Y esa es la pregunta, ¿en qué aspecto de la construcción de un invernadero ayudan la ciencia y la tecnología a encontrar soluciones creativas a situaciones retadoras? La segunda tarea es resolver las preguntas y puedes ayudarte de imágenes o dibujos. Las tres preguntas, recuerdas, que hemos presentado, esas me las tienes que presentar. Y la tercera actividad o tarea es esta, ¿no? Esto sí, tienes que hacerlo de manera creativa. Vas a hacer una infografía en la que consideres aspectos que ayudan a la ciencia y la tecnología. ¿Cómo ayuda la ciencia y la tecnología
para el buen funcionamiento de un invernadero. Aquí hay un ejemplo, mira, no te olvides que una infografía lleva información, lleva imágenes, lleva tablas, a veces gráficos, ¿no? Porque eso va a ayudar a comprender el mensaje. Tú puedes considerar el invernadero, ¿no? Y luego colocas la tecnología y la ciencia. ¿Qué es lo que aporta la tecnología? ¿Qué es lo que aporta la ciencia para que funcione bien ese invernadero, ¿no? Y lo hace bonito y eso también lo tomas foto y me lo envías. Son 3 actividades que me vas a enviar. Bien, hasta ahí terminamos y les agradezco mucho su atención. Aprovechar el tiempo, niños y niñas, hasta el día de mañana.